Esta imagen que continúa, largas y largas y largas filas en las principales autopistas de Kiev. Pero ahora, más momentos de la guerra. Este es el momento, el ataque del bombardeo. ¿A qué lugar? A un depósito de municiones. Cuando Rusia habla de un objetivo militar especial, aeropuertos, bases militares y depósitos de municiones de las fuerzas ucranianas. Ese fue el momento exacto del ataque, siempre hora local, 10 de la mañana. Recuerden, diferencia de 5 horas más 5 comparando Argentina con Ucrania, y así atacaban desde Rusia un depósito de municiones. El antes, lo estás viendo ahora, antes, y el después. Después del impacto de esa bomba en ese depósito. Ya te mostrábamos anteriormente el aeropuerto y ahora este depósito, otro lugar clave también del territorio ucraniano, y el momento en el que cae esa bomba en el lugar. Y fíjate cómo queda, después del bombardeo, otros de los más importantes cuyas imágenes ya comienzan a viralizarse. El antes, nuevamente, cómo estaba el lugar y el momento en el que impacta la bomba. Allí está, en este depósito. Una de las situaciones más graves también y de las imágenes más impactantes que se viralizan por estas horas respecto de este conflicto Ucrania-Rusia, que allí un pantallazo de varias imágenes que te lo resumen, tanto los bombardeos como el despliegue de la fuerza militar, como el momento en el que los ciudadanos de Kiev intentan huir del lugar a través de esas autopistas y el bloqueo que eso implica. Todo esto se dio durante la madrugada y se sigue dando. Nicolás, un docente universitario, ¿te sumás ahora? El mundo está mirando esto y en Mañanas Argentinas te lo resumimos. Estás apurado, que tenés que ir a trabajar, pero de esto habla el mundo y te vas a encontrar, si prendés la computadora, en los principales portales de noticias, y no solo de noticias, sino en todos los portales a nivel mundial, con lo que sucede. Y te decía que ese docente universitario, desde la facultad, hace algunos minutos en Mañanas Argentinas, nos mostraba la sorpresa, que sabían, claro, desde Rusia este conflicto, pero que no esperaban la inmediatez. De eso está hablando el mundo. Y en referencia también las repercusiones desde la OTAN hace algunos minutos. ¿Llegará la respuesta de Alemania, de Estados Unidos, de la OTAN? Y ese análisis ya lo trae Mañanas Argentinas Gabriel Michi. Hola, Gaby, buen día. Chicos, buen día, si se puede decir buen día, ¿no? Frente a esta situación que estamos observando, que empezó anoche con bombardeos, particularmente anoche era en la zona del Donetsk y Lugansk, estas dos regiones separatistas que están dentro de Ucrania, y a partir de eso lo que empezamos a ver es que la escalada fue aún mayor. Rusia acaba de reconocer que atacó 8 lugares distintos de Ucrania, no solamente en la región de Lugansk y de Donetsk. Particularmente lo que está atacando son todo lo que tiene que ver con el despliegue aéreo que podría tener Ucrania como respuesta a todo esto, es decir, aeródromos, aeropuertos y demás. Lo que ha hecho Zelensky, el presidente ucraniano, fue cerrar todo el transporte aerocomercial en el lugar. Obviamente ya ayer habíamos anticipado que había decretado el estado de excepción, que es prácticamente una ley marcial. Convocar a los reservistas, es decir, aquellos civiles que están alrededor de, se calcula, 300.000 personas entre 18 y 60 años, para que se sumen al ejército ucraniano a combatir contra lo que suponen va a llegar en algún momento, que es una invasión terrestre, ¿no? Hay versiones encontradas con respecto a lo que está pasando en el sur de Ucrania, particularmente en donde linda con Crimea, este territorio que fue anexado. ¿Ya hay enfrentamiento terrestre? Algunas agencias hablan de eso, otras no. Por eso te digo que hay información contradictoria. Y esto está muy agitado. Ustedes saben, en una guerra siempre se dice que lo primero que se mata es la verdad. Entonces, hay toda una tarea de juegos de inteligencia, si se quiere, para instalar al otro como un enemigo irracional capaz de hacer cualquier cosa. Desde Occidente se está diciendo que sí, que ya hay desde Crimea, este territorio anexado en 2014 por parte de Rusia, hay ya una avanzada sobre territorio ucraniano. Esto no está comprobado hoy. Lo mismo que los supuestos bombardeos a Kiev.
la capital de Ucrania, que está lejos de la frontera con Rusia. Hay versiones que dicen que ya se escucharon en las afueras de Kiev algunas detonaciones, sin embargo, distintos pobladores de Ucrania dicen que todavía no. Lo que veíamos recién, esa emigración masiva por las autopistas que son de salida a Kiev, lo que hay que decir es que ahí lo estamos viendo. Sí. Esto, a ver, si bien hoy se ve mucho más incrementado esta situación, lo cierto, lo que te dicen es que la infraestructura de Kiev es muy antigua y que esto muchas veces les pasa en horarios picos. Claro. Imagínate ahora. Imagínate y sin combustible, ya casi no hay combustible. Claro, porque aparte ese es otro problema, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento, combustibles, alimentos y demás. Esta es una región muy rica en materia de minerales, particularmente lo que tiene que ver con Lugansk y Donetsk son grandes productores de carbón y el carbón es lo que alimenta el sistema eléctrico, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Bien, Gaby. Ahora seguimos, vamos a una información de último momento. Ahora en C5N, Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno de la Nación, va a dar una conferencia de prensa a las 9 de la mañana en la Casa Rosada para hablar de los temas más importantes de la jornada. Entre ellos, el conflicto que está teniendo Ucrania y Rusia por estos momentos, desatado en la madrugada, pero también acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, por lo que pudo trascender, estaría recién ingresando al Congreso la próxima semana, detallando aún los últimos puntos de ese acuerdo, sobre todo lo que estaba sucediendo con el tema de las tarifas. De todo eso va a hablar a partir de las 9 de la mañana Gabriela Cerruti desde la Casa Rosada y en conferencia de prensa. Y repercusiones, estaremos en vivo en ese lugar, pero con Gaby y Michi vamos a empezar a repasar repercusiones a nivel mundial. Hace algunos minutos la OTAN dice, no provocado el accionar de Rusia, irresponsable. Mismo sentido también para Pedro Sánchez, que suspendió desde España la conferencia de prensa, pero lo publica vía Twitter. En Alemania también, bueno, el mundo empieza a fijar claras posiciones, Gaby. Sin duda, vos fíjate, a ver, tengamos en cuenta este elemento fundamental para entender la gravedad que puede tener este conflicto, más allá de que lo primero es las pérdidas de vidas humanas, ¿no? De hecho, Ucrania acaba de decir, el gobierno ucraniano, que ya hay civiles que murieron y aparte que alrededor de 40 militares ucranianos murieron, ¿no? Más allá de eso, Rusia es muy importante económicamente para la Unión Europea porque casi el 47% de todo el gas que se consume en la Unión Europea proviene de Rusia. Claro. Proviene de Rusia. Sí, ahí se ironiza, dice, si Putin cierra el gasoducto, cierra la llave de gas, se queda sin gas toda Europa, ¿no? Pensemos, hay por lo menos 20 países de la Unión, de toda Europa. Ese, Gaby, para entender que hay más allá del conflicto. Claro, ¿no? Acá hay un interés muy importante. Hay 20 países de Europa que dependen 100% del gas de Rusia, ¿no? Por lo tanto, esto tiene una dimensión muy grande. Y hay que decir un dato que parece, digamos, quizás frívolo si se tiene en cuenta un escenario de guerra, que tiene que ver con que ya el precio del gas en Europa aumentó un 250% en los últimos tiempos. Si esto se agrava, va a aumentar muchísimo más. Dicen, pues, ironizaba un funcionario de Putin diciendo, bueno, van a tener que pagar el metro cúbico de gas a 2.000 euros. O sea, esto tiene unas consecuencias económicas muy fuertes. Aparte, tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de cereales. De trigo, de maíz y demás. Y también, por lo tanto, proveedores de materia prima para la alimentación. Esto también puede repercutir en los precios de los alimentos, ¿no? En el medio está la disputa. Recordemos que todo este conflicto empieza, nos tenemos que remontar un poco más a la historia. Ucrania formó parte de la Unión Soviética. Ha dicho Vladimir Putin en las últimas horas, Ucrania es un invento de Rusia.
por lo tanto tendría que volver, Sí. ¿no? Ahora bien, lo cierto es que el conflicto con las repúblicas separatistas, dos repúblicas del este de Ucrania, Sí. que quieren declarar su independencia y que han sido apoyadas por Rusia en todo este tiempo, viene de hace muchísimo tiempo, y desde el 2014 hay Claro. una guerra civil que ya ha provocado Gaby. 14.000 Claro. muertos. Lo sumamos ahora mismo a Pedro Briguer, a quien le agradecemos estar del otro lado.